Buenos días, bienvenidos a la predicación de la Iglesia Bautista de la Gracia de Cuautitlán, Izcalli. Les damos la cordial bienvenida y les agradecemos por permitirnos entrar a sus hogares con la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras escrituras en el libro del profeta Habacuc, en el capítulo 3. Le vamos a llamar a esta predicación la oración del profeta Habacuc. Oración de Habacuc, profeta, sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Vemos una oración que para algunos que piensan o creen que la oración es algo sencillo. Nosotros podemos darnos cuenta a través de la experiencia, no solo la nuestra, sino de los mismos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, cuando ellos tuvieron que clamar: enséñanos a orar. ¿Cómo era posible que los discípulos, los que más cerca estuvieron de nuestro Señor, los que recibieron la mejor enseñanza del mejor maestro, hayan tenido que pedir que fueran enseñados a orar? Y con eso damos una muestra de lo difícil que a veces es para nosotros orar, y que aún nuestras oraciones tienen que ser enderezadas a través del Espíritu Santo cuando nosotros no sabemos cómo orar o qué pedir, porque la verdad es que estamos muy limitados en estas cosas. Decir que los creyentes no saben orar a veces, para muchos es escandaloso, pero es una realidad. Por lo tanto, vemos cómo los santos de todos los tiempos han estado de acuerdo en que una de las cosas más difíciles es cómo orar, cómo aprender a orar. Y si algún cristiano se ha estado sintiendo decaído porque no encuentra que su oración sea escuchada, que su oración no sea contestada, vemos aquí cómo a través de la oración de Habacuc vamos a ser alentados, vamos a ser confortados, porque vuelvo a decir, esta es la experiencia común de todos los santos. Oremos. Nuestro Padre que estás en el cielo, te damos las gracias por este día. Te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Te damos las gracias por la vida de cada uno de los creyentes, de cada una de las personas que están escuchando en este momento tu palabra. Pedimos que tú abras, Señor, su mente, sus corazones, que sus deseos, Señor, y su mente estén puestas en aprender más de tu palabra. Pedimos, Señor, pues que tú suplas las deficiencias de tu siervo y que des la aplicación personal de este mensaje, de esta enseñanza en cada una de las personas que están escuchando. Te agradecemos, Señor, por que podemos estar un día más delante de tu presencia, porque tenemos vida, porque tenemos salud y porque lo mejor, Señor, es que podemos alimentarnos con el alimento espiritual.
Te lo agradecemos, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. El nombre de Habacuc quiere decir el que abraza. No en el sentido romántico, ¿no?, que conocemos, sino en el sentido de consuelo. Por lo tanto, podemos decir que la oración de Habacuc o este libro es un libro de consuelo. El consuelo probablemente sea el problema más penoso que muchos de nosotros, cuando nos enfrentamos a consolar, se nos hace difícil. Es penoso cuando tenemos que enfrentar los seres queridos, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, cuando tenemos o tratamos de consolar. Es difícil y creo que es un problema en el que tarde que temprano todos tenemos que enfrentar. Los seres humanos, por lo regular, a nadie les gusta acercarse a alguien cuando está pasando una crisis, cuando ha sufrido una pérdida, cuando alguien está totalmente devastado. Y esto aumenta mucho más cuando hablamos de una pérdida en sentido humano, en sentido físico, un muerto, ¿no?, un difunto. Tener que acercarse a consolar a alguien, a darle la diestra de compañía, es difícil. ¿Qué le voy a decir? ¿Cómo puedo consolarlo? De la misma forma sucede cuando algunos amigos llegan a terminar sus matrimonios con divorcios, cuando han sufrido algunas pérdidas, aún cuando han perdido el trabajo, cuando han perdido su casa, cuando se les ha dado la noticia tristemente de una enfermedad terminal. Y podemos poner muchos ejemplos. Vuelvo a decir, es difícil consolar. Es difícil animar a alguien en este estado. Pero aún así, es siempre necesario. Es siempre necesario acercarse al sufriente, al que está pasando por una situación de estas, y tratar de expresarle palabras de aliento. Y es difícil porque muchos de ellos se sienten víctimas, se sienten incomprendidos. Y esto es debido a la no aceptación. Esto crea enojo, que crea frustración por la situación. Y es cuando muchos de ellos, en ellos surge la gran interrogante. Una pregunta que para ellos en ese momento, por supuesto que tiene un gran sentido. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Qué está haciendo Dios? Y ese es precisamente el tema de hoy. Dar respuesta a esa interrogante. Para muchos no es simplemente dónde está Dios, sino es por qué Dios permite que sucedan ciertas cosas. Si verdaderamente Dios existe, ¿por qué no interviene? Para otros más es simplemente cuestión de tiempo. ¿Por qué Dios tarda? Y siempre tratamos de buscar, ¿verdad?, estas respuestas. Y empezamos a ver a nuestro lado, como lo hizo Habacuc.
Y empezamos a ver a los vecinos, a los inconversos, y empezamos a preguntarnos, empezamos a hacer comparaciones y empezamos a decir, ¿por qué los impíos tienen éxito? ¿Por qué prosperan los malvados? ¿Por qué sufren los buenos? No, es una pregunta. ¿Por qué las guerras, los pleitos, las crisis, la destrucción, la violencia, las crisis moral, espiritual en las iglesias, las injusticias, la iniquidad, epidemias, pandemias, enfermedades? Vean, todo esto se va agravando. Al leer la profecía, al leer la oración de Habacuc, vean, nos vamos a dar cuenta, vamos a encontrar la respuesta a estas interrogantes. Habacuc encontró la respuesta al problema con el que tuvo que contender y al que, igual que muchos de nosotros, tenemos que enfrentar hoy en día. En aquel tiempo el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, le estaba saliendo todo mal. Vivió en un tiempo muy parecido al de nosotros. El profeta Habacuc vio el sufrimiento de su pueblo, vio la situación en la que estaba viviendo, y él, ahí en el versículo 1 vemos la carga que vio Habacuc, el profeta. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no me oirás? ¿Hasta cuándo daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que mire molestia y violencia delante de mí? Vean, él está dándose cuenta de la situación y se está dando cuenta que es un mundo caído en el que está viviendo. Hay corrupción, el juicio no sale verdadero, el impío asedia al justo, hay corrupción en los juzgados, en los jueces, se venden por dinero. Mirad en las gentes y ved maravillaos pasmosamente, porque obra será hecha en vuestros días. Vean la respuesta de Dios a todas estas oraciones. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué sufren los buenos? ¿Por qué la ley es debilitada? ¿Por qué la inmoralidad? ¿Por qué las enfermedades? Y la respuesta de Dios: mirad. Mirad en las gentes y ved. Vean. Maravillaos pasmosamente, porque obra será hecha en vuestros días, que aun cuando se los cuenten no lo creerán. Y vean la respuesta a esto. Es algo que muchas veces a los creyentes se les hace totalmente increíble aceptar la voluntad de Dios. La respuesta a esta oración, a esta queja de Habacuc, iba a ser contestada. Dios estaba trabajando y Dios iba a dar respuesta, pero totalmente diferente a lo que Habacuc esperaba. Y es lo que nos sucede a nosotros cuando pedimos por X situación, y nosotros estamos pensando de una forma que Dios va a contestar, y Dios contesta de una manera muchísimo, muy diferente. Vean. Tiempo de aflicción, tiempo de necesidad, odio, estallidos de maldad, violencia. Y Habacuc, que era un hombre con buenos sentimientos, era un hombre que se preocupaba por su prójimo, que amaba a Dios y amaba a su prójimo, que le gustaba interceder por su pueblo,
que le gustaba animar a su pueblo en medio del sufrimiento. Pero las cosas, Dios no las ve como las vemos nosotros. ¿No te suena muy parecido a lo que sucede hoy en día? Cuando tú estás pidiendo por alguna necesidad, cuando tú estás pidiendo por alguna situación y esto se sale de control, aparentemente, cuando esto en vez de calmar se agrava más, llegas a pensar como el profeta. Cuando el profeta dice, tengo que clamar violencia y no tengo respuesta. ¿Cuántos de nosotros nos hemos quejado de las injusticias, de la violencia en nuestro querido México? Esto ha sido un gran problema. Es una preocupación, es un motivo de aflicción y es un motivo de oración. Y a veces pensamos que no hay respuesta a nuestras oraciones. Y vean, esta situación en las manos de Dios pudiera ser una respuesta a nuestras oraciones. Un hombre preocupado por su pueblo, un hombre que ora por su nación. Todo está saliendo mal. El pueblo sumido en maldad, en pecado, hay inquietud, temor, opresión, peligro. Vean, es exactamente lo mismo, esto es cíclico. Ciclos de maldad, ciclos de violencia, ciclos de humillación, ciclos de arrepentimiento, ciclos de avivamiento. Podemos orar para que esto verdaderamente valga la pena lo que Dios está haciendo y saque cosas muy buenas de estas cosas aparentemente malas. Habacuc se siente profundamente preocupado, pero además él está ocupado. Él cumple con los mandamientos, ama a Dios y ama a su prójimo. Por eso es que ora. No obtiene respuesta, solo silencio. Habacuc sabe qué hacer con el problema, presentarlo a Dios, llevarlo a los pies de Cristo. De hecho, Habacuc sabía y conocía la Escritura: clámame en el día de tu angustia y yo te responderé y tú me honrarás. Eso es lo que ha estado haciendo. El problema para Habacuc es que no ha obtenido respuesta. ¿Qué hacer? ¿Seguir orando? ¿Clamando? ¿Suplicando? ¿Cuánto más, Señor? ¿Cuánto más tiempo? ¿Cuánto tiempo tengo que seguir con esto? Clamo y no escuchas. Oro y solo hay silencio. Habacuc llegó a pensar como David: ¿habráse olvidado Jehová y no volverá más a amar? Miedo, incertidumbre, quizás enojo, desconfianza, dudas. ¿No te has sentido alguna ocasión de esta forma? ¿No has sentido lo mismo que sintió Habacuc? Pero para ellos y nosotros podemos decir que Habacuc olvidó que esperar la respuesta a una oración es con frecuencia parte de la misma oración. Esperar es lo que muchos no sabemos. Cuando todo va mal y las cosas siguen peor, cuando se vienen abajo los fundamentos, las gentes se apartan de la fe, se cuestionan conceptos básicos, las personas expresan sus dudas, hay sincera incredulidad. ¿Y si Dios no existe? Vean.
Y si he estado orando y Dios no existe, ¿por cuánto tiempo y no ha sucedido nada? Ese es un problema. Y tú y yo y Habacuc hemos tenido ese problema. Por lo tanto, cada uno de nosotros podemos llamarnos Habacuc. Y nos enfrentamos de vez en cuando con este mismo problema. Vean. La respuesta ahí está. Dios siempre está contestando. El problema muchas veces es que no lo vemos. Mirad en las gentes y ved, y maravillaos pasmosamente, porque obra será hecha en vuestros días, que aun cuando se os contare no lo creeréis. Porque he aquí, yo levanto los caldeos, gente amarga y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las habitaciones ajenas. Dios dando respuesta a la oración de Habacuc, levantando un pueblo malvado en contra de este pueblo pecador. Aquí está la respuesta divina. Yo he estado contestando a tus oraciones. Me acusas de guardar silencio, pero no he permanecido callado. El problema eres tú, Habacuc, no yo. El problema es que no sabes reconocer mis respuestas, porque yo te he estado contestando. Solo que mi respuesta es muchísimo, muy diferente a lo que tú eres capaz de reconocer, a lo que tú quieres que sea la respuesta. Mi respuesta no es en nada parecida a lo que tú esperabas. Ahí es donde vemos nosotros la sabiduría, lo lejos que estamos del pensamiento de Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Vean, Habacuc, tú no puedes ver lo que yo veo, tú no sabes lo que yo sé, tú no conoces lo que yo conozco. Vean, al pensar al respecto se produce un silencio. Habacuc empieza a reflexionar. La realidad es esta. Nuestra realidad es esta. No somos capaces de entender. El poeta William Cowper dijo: Dios se mueve de manera misteriosa para llevar a cabo sus maravillas. Y la manera de hacer Dios las cosas es un misterio para nosotros. Tenemos que reconocer que las cosas que Dios hace y cómo las hace para nosotros a veces no tiene sentido. Y que los instrumentos de los cuales Dios se vale nos parecen tan fuera de lo normal. Vean, ejemplos. ¿Quiénes son los ejércitos de Dios? Las moscas, las ranas, los piojos, las langostas. Vean, ¿no es con lo que destruyó a los soberbios egipcios? Dios actúa muchísimo, muy diferente de lo que nosotros quisiéramos. ¿Se acuerdan de las hermanas de Lázaro? ¿Se acuerdan cuando mandaron decirle al Señor: Señor, el que amas está enfermo? ¿Qué es lo que esperaba María? ¿Qué es lo que esperaban las hermanas de Lázaro? Que el Señor acudiera inmediatamente corriendo y abrazara a Lázaro y estuviera. Y vean, ¿qué es lo que hizo el Señor? El Señor hizo todo lo contrario. El Señor le dijo a sus discípulos: vamos a esperarnos 2 días más. ¿Cómo? ¿Cómo?
Con razón cuando llegó María y Marta le dijeron, si tú hubieras estado. Pero el Señor, sus pensamientos no son los nuestros. Nos damos cuenta que muchísimo más altos son sus pensamientos. Y Dios actúa de esta manera, pero no para crear confusión en nosotros, sino porque su forma de hacer las cosas es infinita. Y nuestra mente humana no alcanza a comprenderlo. No alcanza. Por eso encontramos en la Escritura, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Esto es precisamente lo que nosotros muchas veces no alcanzamos a entender. La sabiduría de Dios. Habacuc, de esta forma entonces, conoce lo que Dios va a hacer. Sabe ahora que en respuesta a sus oraciones, Dios va a mandar juicio. Por su propia santidad, Dios está obligado a castigar el pecado. Utilizará, vuelvo a decir, a un pueblo más malvado para castigar a su pueblo. Pero lo más increíble y tremendo para Habacuc es lo que dice el Señor: yo estoy tras el levantamiento de esta nación y esta es mi respuesta. Increíble, tremendo para Habacuc. Es lo mismo que nos dice ahí en Romanos: ¿quién eres tú, hombre, para que alterques con tu Dios? El mismo Habacuc nos dice, ¿no?, cómo se sintió cuando el Señor lo confrontó. Cuando él se sentía que no estaba siendo escuchado. Cuando su fe estaba fluctuante y tambaleaba. En respuesta, el Señor contesta totalmente diferente. Al ver y ser confrontado por Dios, lo primero que hace Habacuc es humillarse, pensar en Dios. Él dijo, ¿quién es Dios? ¿Quién soy yo? Él reconoció, se humilla a sí mismo. Es Dios. Haga lo que a él le pareciere. Encontramos ahí en 3:1, oh Jehová, he oído tu palabra, vean, he oído tu palabra y temí. Vean. Vemos al profeta que al escuchar la voz de Dios, ya no está desafiante. Cesa su desafío, cesa incluso su oración, cesa esa actitud de altercar con Dios, o de cuestionar a Dios, o de protestar en contra de Dios. ¿Por qué? Porque el conocimiento del Altísimo nos humilla. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Jehová es Dios. Haga conforme a él le pareciere. Vean. De la duda, perplejidad o desconfianza a una convicción espiritual. Jehová es Dios. Ya tampoco apela para que Dios cambie o invierta o revierte el propósito de juicio. Habacuc
Ya no alterca con Dios para que detenga su mano, para que detenga su ira y castigo y perdone a Israel. El profeta entiende que todo lo que Dios hace es justo, bueno y santo. Que el castigo para Israel está bien merecido. Y todo esto refleja un conocimiento de la santidad y justicia de Dios. Puros son sus motivos. El profeta ahora muestra un temor reverencial, una sumisión, un reconocimiento a la voluntad de Dios. Y también lo demuestra con una franca convicción de pecado. Mía es la confusión de rostro, el saber quién es Dios y quién somos nosotros. Acaba con nuestra justicia propia. Acaba con lo mejor que nosotros tenemos, que para Dios son únicamente trapos de inmundicia. Nos humilla y nos lleva a implorar misericordia. ¿Cómo llegó el profeta a este conocimiento o posición? Cuando empezó a ver los motivos de Dios y no los del hombre. Cuando recordó que el mundo es totalmente teocéntrico o cristocéntrico, que el universo fue hecho para la gloria de Dios y que todos los hombres se habían desviado. Cuando vio y a la luz de la Escritura vio que no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno, que todos se desviaron y que la consecuencia de este loco desvarío es que la paga del pecado es muerte. Cuando Habacuc dejó de ver los problemas aparentes del pueblo, el dolor, el sufrimiento del pueblo, y lo que venía el juicio por medio de los caldeos, entonces se turbó y vio de esta forma, desde una forma totalmente diferente. Abandonó su visión antropocéntrica, dejó de pensar en los motivos del hombre, pecador por cierto, y fijó sus ojos en Dios. Volvió a la esfera espiritual, recapacitó en la santidad de Dios, recordó quizás las palabras de Job, el juez justo de toda la tierra. ¿Hará algo injusto? Habacuc entonces se ocupa de la gloria de Dios, de sus atributos, de su señorío, de su soberanía, de su santidad, que por culpa del pecado y de la rebeldía habían estado teniendo en poco. Vean, los pecados de la nación eran muchos, estaban desbordados. Cuando pensó así, entonces su mente fue cambiada. Su corazón dolido, su fe que estaba fluctuante, fue cambiada porque él elevó su vista y lo vio totalmente de otra forma y de otra manera. Él vio, de acuerdo a la Escritura, que no hay justo ni aun uno, que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios. Y la consecuencia de esto es justicia, pero justicia retributiva. Dar a cada uno lo que merece. Por lo tanto, el pueblo merecía disciplina. Él entendió que unos pocos son de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Que la santidad de Dios es lo que cuenta. Que el hombre y su pecado
y su loco desvarío y su rebeldía tienen que ser castigadas. Por lo cuanto Habacuc se dio cuenta de algo, que el hombre no es víctima. El hombre no es víctima de Dios. El hombre es víctima, sí, pero de su propio pecado, de su propia rebeldía, de su orgullo, de su soberbia. Y si quiere ser salvo, entonces necesita humillarse, dejar sus malos caminos y volverse hacia Dios. Tiene que haber una necesidad de humillación. El hombre tiene que ser humillado, tiene que ser abajado. Y es lo que está haciendo el Señor, humillando a los soberbios. Como nación, como iglesia, como ciudadanos, tenemos que reconocerlo. Hace unos meses, hace unos días antes de esta situación, echábamos la culpa al gobierno, echábamos la culpa a los gringos, ¿no? La violencia, la inseguridad. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Qué hemos hecho para merecerlo? Ahora nos damos cuenta que merecíamos más. Y esto lo aprendemos cuando verdaderamente nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él, a su tiempo, nos exalte. Creo que no hemos sido humillados lo suficientes. El mundo, la iglesia, las personas, la sociedad, siguen orgullosas y desafiantes, soberbios. Muchos se sienten víctimas y juegan esta carta y no reconocen su impiedad. No quieren voltear a ver su inmoralidad. No quieren voltear a ver sus obras arrogantes, injustas. Y nosotros que lo vemos desde un punto de vista espiritual, los motivos de Dios, preguntamos, siendo así como es, ¿tiene el mundo derecho a protestar por lo que está viviendo? ¿Tiene el mundo derecho a protestar por esta pandemia? ¿Por estos tiempos difíciles, peligrosos? Hay motivos para protestar. Dios, en su misericordia, para que no se derramara el vaso de su enojo, dio avisos, crisis económicas, guerras, temblores. ¿Cuánto tiempo estuvo temblando nuestro querido México? ¿Y qué sucedió? La gente se volvió desafiante y arrogante. Se acostumbraron. No hubo arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, vuelvo a preguntar, ¿tiene el mundo derecho a protestar? Habacuc dijo, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Nosotros estamos viendo las consecuencias del pecado. Nosotros vemos que es Dios quien está actuando. Y te preguntaría, ¿temes a Dios? ¿Te arrepientes de tus pecados? Habacuc sí lo hizo. He oído tu palabra y temí. Él recordó, ¿acaso no eres tú el principio, oh Jehová mío y santo mío? Y vean, con esto llegó a una conclusión: no moriremos. Vean, dijo, al entender que era la mano de Dios, la disciplina de Dios,
Él dijo, no moriremos. Lo que pasa a Habacuc es que al pensar en el Dios eterno, el Dios que está por encima de la historia, el Dios que es superior a todos los acontecimientos, el que no tiene principio ni fin, el alfa y omega, el primero y el postrero y el que ha de venir, es el que tiene control de estas cosas. El profeta recuerda y se recuerda a sí mismo que Dios existe por sí mismo. Porque en esta ocasión está utilizando un nombre muy especial. El Dios eterno. El Dios que se le reveló a Moisés, el yo soy. Vean. Pero el creyente es reverente, teme y ama a Dios. Pero ¿qué es lo que dicen muchos tontos, soberbios? Si Dios existiera, ¿no? Si Dios existiera, no se dan cuenta de sus palabras. Dios existe y Dios es el que está obrando. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Esta es la respuesta para aquellos que dicen si Dios existiera, o otros que tontamente y alocadamente han dicho, ¿no? Como un filósofo alemán que dijo, Dios ha muerto. Casi 200 años que ese cuate está sepultado y Dios sigue en su trono de gloria. Lo mismo que dijeron en Francia, ¿no? Ni Dios ni rey. Más de 150 años que dijeron eso y ellos están enterrados. Y Dios sigue gobernando. Dios es eterno. Ellos serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Esto es lo que recuerda el profeta. Entonces el temor de Habacuc es un temor reverencial, no de miedo, no de espanto, sí de reconocimiento, sí de asombro a la grandeza por la majestad de Dios. Es un respeto por Dios y sus caminos. Entre más meditó en esto, él dijo, más temí, menos me sentí. Mi actitud irreverente, quizás desafiante, me sentí avergonzado. Esta es la actitud de todos los santos de la historia, la reverencia hacia Dios. Job se sintió un gusano. Es la actitud que nos hace falta hoy en día. Es la actitud que no vemos entre muchos creyentes. No lo vemos en muchos grupos llamados cristianos. Hablan de Dios con una liviana familiaridad. Hablan del Dios Altísimo como si fuera su cuate. Esto es irreverencia. Podemos entrar al lugar santísimo confiadamente por medio de la sangre de Cristo. Sin embargo, también sabemos que jamás debe de reducir nuestro temor reverencial a Dios. Tenemos que ser conscientes de la santidad de Dios, de su grandeza. Tenemos que saber y reconocer, como dice Hebreos, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor.
Este es el conocimiento que debemos de tener de Dios. Acercarnos a Él, quizás con la actitud del publicano. Tenía temor, no se quería acercar. ¿Por qué? Porque se sentía indigno. Esto es un reconocimiento de culpa. Y esto es primordial en este tiempo. Debemos aprender a Dios en su santo templo, por encima de la historia, de los acontecimientos. Debemos temblar ante su presencia, por su propia santidad y su gloria, y humillarnos nosotros por nuestro propio pecado. Quitar nuestras sandalias, nuestro calzado, cuando entramos al lugar santísimo, porque el lugar donde está nuestro Dios es santo. Llegamos al aspecto de la petición de Habacuc. Habacuc reconoció, y lo que él clamó, lo que él pidió es: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. Y en la ira, acuérdate de tener misericordia. La verdadera oración siempre incluye 3 elementos: humillación, adoración y súplica. ¿Cuál es ahora la petición de Habacuc? Ya no es de liberación, ya no es de alivio, ni siquiera que Dios tenga misericordia de su pueblo o impida la guerra con los caldeos. No pide que se evite el sufrimiento, el saqueo o la destrucción del templo. Vean, sus motivos han cambiado. Ya no pidió esto porque entendió que esto era inevitable, además de bien merecido. No cede ni le pide a Dios que cambie sus planes, que detenga su mano. Lo que desea y quiere el profeta ahora únicamente tiene que ver con la causa y los motivos y los propósitos de la obra de Dios. La obra de Dios en su propia nación. Habacuc llegó al conocimiento de decir: sea hecha tu voluntad y no la mía. Que las cosas sean bien hechas. Y esto solo tiene que hacerlo Dios en su sabiduría. Solamente Él lo puede hacer. Llegó al punto de reconocimiento y convicción de decir: lo que yo y mis compatriotas tengamos que sufrir o padecer, no importa, con tal de que tus propósitos sean cumplidos. Vean. Aviva tu obra. En medio de los tiempos, manténla pura y hazla conocer. En medio de los tiempos se refería a los eventos terribles que estaban por venir y que estaban profetizados. Una paráfrasis sería: en medio de tiempos de sufrimiento y calamidad que tú has predicho, aún en medio de ello, oh Señor, aviva tu obra. Y esta sería entonces una hermosa oración también hoy en día. Una oración sumamente apropiada por la situación mundial en la que estamos viviendo. Y si es que verdaderamente nos preocupa la gloria de Dios hoy en día, entonces podemos decir y podemos pedir por nuestro querido México: Señor, aviva tu obra en nuestro país.
es una mejor petición que una seguridad económica, o que acabe la pandemia y que todos se vayan a su casa y que todos recobren su tranquilidad, su trabajo. Esto no tendría nada de bueno. Pero si nos preocupamos por el nombre y la gloria de Dios, por la salud espiritual de nuestras iglesias, la salud y prosperidad espiritual de nuestro querido México, si nos preocupamos por su causa en medio de estos tiempos, como lo hizo Habacuc, para él solamente existía ya una causa, la causa de Dios. Una preocupación, el avivamiento. La palabra hebrea utilizada, aviva, tiene el significado básico de preservar o mantener vivo el fuego. El temor de Habacuc era que el pueblo de Dios fuese totalmente destruido y aniquilado. Que no hubiera creyentes para después. De tal forma que él ora pidiendo: preserva, oh Dios, mantén vivo un remanente, no permita su extinción, no permita su abatimiento. Además, aviva no solo significa mantener vivo o preservar, sino también purificar, corregir y eliminar lo malo. Esto es una acción esencial en un avivamiento. Dios purifica eliminando el pecado, quitando la escoria, haciendo a un lado la maldad y acabando con los impíos. Y las demás cosas, todos los pecados son frenados. En cierto modo son extinguidos. Vean, otro motivo ya de la oración de Habacuc es que mientras la iglesia es preservada y purificada y corregida, sea y siga siendo preparada para la liberación. El profeta ve y sabe la calamidad que viene y dice: oh Señor, mientras somos castigados, corregidos, disciplinados, humillados, prepáranos para la liberación que ha de venir. Haz que todo tu pueblo sea digno de esta bendición prometida. Dios contesta el pedido de un avivamiento por medio del castigo. El pueblo fue santificado durante un tiempo. Esta leve tribulación de nuestra carne acarrea un mayor peso de gloria. Las palabras finales de Habacuc son totalmente conmovedoras, pero tienen muchísimo sentido. Es la misma oración que podemos hacer nosotros, cada uno de los creyentes. La apelación final de Habacuc son estas, es esta: en medio de la ira, acuérdate de tener misericordia. La ira de Dios es su perfecta justicia, es su rectitud, es su santidad. ¿No acaso las Escrituras dicen que Dios está airado cada día en contra de los impíos? Habacuc llegó al convencimiento que no hay justo ni aun uno, que no hay quien haga lo bueno, que todos se desviaron a una.
llegó al convencimiento como lo estamos nosotros, que el hombre necio ha llegado demasiado lejos, ha pasado la línea roja. No hay Dios. No queremos que Dios exista. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, han cometido hechos abominables. Por lo tanto, Habacuc ya no pleitea con su hacedor. Ha llegado al conocimiento y al convencimiento. El hombre no tiene méritos. No puede acercarse a Dios por merecimiento o por sus buenas obras. No puede porque no las tiene. Por lo tanto, apela a un recurso. Apela al carácter de Dios, a la misericordia, a la bondad, a la gracia inmerecida. Acuérdate, Señor, que somos polvo. Como el hijo pródigo, no soy digno de ser llamado tu hijo. Mitiga la ira con tu misericordia. Actúa conforme a tu naturaleza. Como dijo el ladrón en la cruz, acuérdate de mí. No pidió más porque sabía que no lo merecía. Pero Señor, tenme en tu pensamiento y con eso es suficiente. En medio de la ira, ten misericordia. Esta es la verdadera humillación. No somos dignos, no merecemos absolutamente nada, pero conforme a la multitud de tus piedades, borra nuestras rebeliones, lávanos más y más de nuestra maldad y límpianos de nuestro pecado. La enseñanza de Habacuc es que nos humillemos verdaderamente, olvidando a los que son peores que nosotros. Esto es lo que había llevado a Habacuc a meterse en un problema. Los caldeos es un pueblo malvado, mucho peor que nosotros. No te preocupes. No podemos utilizar la carta de la justicia comparativa. No puedes ver la paja en el ojo ajeno. Olvídate de verla. Preocúpate por ti. Nosotros debemos de confesar nuestro pecado. El pecado que está en nosotros y que nos asedia, tiene que llevarnos a humillarnos verdaderamente, a arrepentirnos, a entregarnos a las manos de Dios. He pecado contra el cielo y contra ti. Jehová es, haga lo que a él le pareciere. Como dijo Job, aunque él me matare, en él esperaré. Hasta que no hagamos esto, hasta que no pidamos de esta forma, no tenemos derecho a disfrutar de la paz, del consuelo, de la felicidad que únicamente se encuentra en Dios. Mientras el creyente y el mundo no aprendan estas lecciones de la palabra de Dios, no puede haber esperanza para ellos. Como creyentes tenemos que ver las cosas desde el punto de vista de Dios, los motivos de Dios, de una forma espiritual, no desde el punto de vista del hombre. Sabemos que el mundo está en crisis y sabemos que la causa es el pecado. El creyente debe de hacer la aplicación personal. ¿Hay algo en mi vida que esté mereciendo el castigo de Dios y la disciplina? Te lo pregunto ahora a ti. ¿Hay algo en ti que tenga que merecer el castigo, la reprensión y lo que Dios está haciendo con esta pandemia? Examinémonos y humillémonos bajo la poderosa mano de Jehová. Y preocupémonos por el estado personal de nuestras almas.
El problema es que siempre miramos hacia un lado. Dejemos de mirar el problema y concentrémonos en nosotros mismos. Concentrémonos no en la aflicción, la enfermedad, los que están muriendo, los que están enfermando. Dejemos de ver esto. Y detengámonos a ver si hay algo en nuestra vida que esté fallando, que obligue a Dios a llamarnos la atención. Ahí en Hebreos 12:6 declara que la disciplina es una prueba de que somos hijos de Dios. La Escritura es clara cuando dice que Dios al que ama castiga y reprende. Por lo tanto, cualquier situación debe de llevarnos a buscar el rostro de Dios. Si somos hijos de Dios, Él se interesa por nosotros. Y si se ha propuesto llevarnos a la santidad, si la santidad y un avivamiento son sus motivos, entonces sus motivos son buenos para nosotros. Si Él se ha propuesto que en nosotros empiece la buena obra para seguirla perfeccionando, por lo tanto, cuanto haya en nuestras vidas de adversidad, no debemos de tomarlas en cuenta. No debemos de analizar la situación y cuestionar a Dios o formular preguntas, sino más bien mirarnos a nosotros mismos nuevamente y preguntarnos, ¿cómo está mi corazón? ¿Qué me está diciendo el Señor por medio de su palabra? ¿Qué es lo que me quiere enseñar? Y después de examinarnos y humillarnos, entregarnos completamente en sus manos y decirle, Señor, sea hecha tu voluntad. Tu camino, Señor, y no el mío. No importa cuán duro o difícil sea, que nuestra única preocupación, que nuestro corazón sea conforme al suyo. Y entonces poder decir, Señor, solo pido que en medio de la ira te acuerdes de tener misericordia. Pero por sobre todas las cosas, perfecciona tu obra en mí. Hazme acepto delante de tus ojos. Dame gracias, Señor. Que esta sea nuestra actitud y que esta sea la enseñanza de todos y cada uno de nosotros. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. A veces dura, Señor, como espada de dos filos, que penetra, Señor, hasta el alma. Pero pedimos, Señor, que tú obres en cada uno de nosotros. No importa lo que tengas que hacer. No importa cómo lo hagas, Señor. Pero hazlo. Pedimos, Señor, que en medio de los tiempos, en medio de esta situación, avives tu obra, Señor. Pedimos por un avivamiento en nuestro querido México. Pedimos, Señor, un avivamiento no solo nacional, sino mundial. Porque esta situación, Señor, se está reflejando. Y que en todo y por todo tu nombre, y solamente tu nombre, sea glorificado, sea temido, sea ensalzado y sea reverenciado. Obra, Señor, conforme a tus propósitos. Gracias por todo lo que estás haciendo y gracias, Señor, por todo lo que harás. Te damos las más infinitas gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra y por lo que harás. Te lo agradecemos, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén.
Gracias por su atención en este día domingo. Les invitamos a seguir reflexionando y les invitamos para nuestro estudio que tenemos ahora, que iniciamos cada tercer día. Antes lo estábamos haciendo del diario, ahora es cada tercer día a partir de mañana. Es el estudio del Salmo 34, un hermoso salmo también. Vamos ya en el estudio número 3 de este salmo. Les invitamos a escucharlo, les invitamos a seguir instruyéndose en la palabra de Dios, no solo a ser confortados, animados, sino también a poner por obra lo aprendido. Les damos las gracias y hasta luego.